Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos el honor de que nos acompaña el doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor, periodista. Sus libros más recientes son Posverdad, Populismo, Pandemia y Adiós a los medios. Mi querido y admirado Raúl, gracias. Gracias a ti, Jorge. Siempre me da gusto conversar contigo. Qué amable, igualmente. Raúl, el ser humano tiene libertad de expresión porque como antecedente debe tener y le asiste la libertad de pensamiento. Y contra la libertad de pensamiento manifestada vía la libertad de expresión, a lo largo de la historia se han planteado infinidad de medios para censurar esa libertad de expresión. Hoy, con la ley Sheinbaum, como tú la denominas, en un interesantísimo artículo publicado en la revista Nexos, que está en Internet, con esta ley Sheinbaum, tu servidor tiene la impresión de que de alguna forma no solo quieren acotar la libertad de expresión, sino incidir, tal vez atrofiar, aunque sea un poco, la libertad de pensamiento. Quizás exagero, pero tú eres el experto y te pregunto. Y Jorge, a los gobernantes, a quienes ejercen el poder, siempre les incomodan los puntos de vista críticos. No hay presidente que no quiera presionar a los medios para que den versiones afines a su punto de vista. No hay gobernante que no insista en, de diferentes maneras, tratar de persuadir a los periodistas para que no hagan preguntas incómodas. Vaya, la tensión entre poder político y medios de comunicación, entre gobernantes y periodistas, es parte de la vida, es parte de las prácticas, es parte de la normalidad en las relaciones en sociedades muy ceñidas a los flujos de comunicación como son las nuestras. Pero a esto que es una relación casi inevitablemente tensa, se añade en ocasiones, y eso es lo que creo que estamos viviendo en México, el, el talante de intolerancia de gobernantes que no solo quisieran medios diferentes, sino que cuando los medios no son como les gustan, o las opiniones o los reportajes en la prensa no son en el tono y con los enfoques que ellos quisieran, insisten entonces en cancelar, en bloquear, en censurar el periodismo, las expresiones diferentes a sus gustos. Y eso es lo que hace la diferencia entre regímenes y gobernantes democráticos, aquellos que aunque no les guste lo que dicen los medios y lo que se dice en el espacio público, pues lo aceptan como algo propio de la pluralidad de cada sociedad, y los gobernantes y los regímenes autoritarios. En México estamos hoy, Jorge, en un momento muy complicado. Tenemos un régimen democrático en virtud del cual, entre otras cosas, llegó al poder la presidenta actual, la doctora Claudia Sheinbaum, y el gobierno a cargo del partido mayoritario, que es el partido Morena. Y sin embargo, apuntalados en esa democracia, hoy tenemos gobernantes y un régimen que está desfigurando las instituciones democráticas. Y esto creo que lo digo con toda responsabilidad y con toda pues precisión. Eh, los organismos autónomos, tú sabes cuáles, en particular, y casi todos, todavía no ocurre esto con la autoridad electoral, pero el Instituto de Acceso a la Información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otros más, han sido desfigurados o suprimidos porque constituían contrapesos incómodos para el gobierno. El Poder Legislativo hoy está cooptado, yo diría, de malas maneras y a partir de una interpretación
tramposa de los resultados de la elección federal pasada, ha sido dominado por una mayoría que ya tenía más de la mitad de los espacios y que se apropió del resto de los que necesitaba para alcanzar el número suficiente para modificar la Constitución. Y virtud de esta capacidad obtenida de mala manera para cambiar la Constitución, se han tomado decisiones como la más grave de todas hasta ahora, creo, la modificación del Poder Judicial para que pierda su autonomía y esté subordinado a jueces designados por voto popular, que no lo será tal, son los jueces que van a apoyar los más afines al partido en el gobierno en un proceso que esté en curso. Bueno, creo que ahí es donde tenemos que ubicar lo que ocurre con lo que algunos llamamos la ley Sheinbaum, que es la propuesta para crear una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión en reemplazo de la que tenemos desde hace 11 años, casi exactamente. La que teníamos, Jorge, era resultado de una reforma constitucional que en el año 2013 eh, cambió la estructura para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión. Hasta entonces y durante más de medio siglo, la única regulación que existía era en virtud de la ley de 1960 a cargo del gobierno federal. Bueno, hubo un cambio importante. A fines del siglo pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó de regular a la telefonía y esto pasó a una comisión no autónoma, pero sí colegiada, que era la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Durante muchísimos años, con eso termino esta larga respuesta, Jorge, eh, la regulación de los medios fue autoritaria en México de tal manera que muchos radiodifusores tenían miedo de que en sus frecuencias se dijera algo incómodo al gobierno, porque el gobierno tenía la facultad de cancelar, lo mismo que de adjudicar concesiones de radio y televisión sin más elemento que su propia discrecionalidad. Eso se acabó hace 11 años con la nueva legislación y antes con la reforma constitucional del año 2013, porque estas decisiones fueron trasladadas a un organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un organismo colegiado, para ser comisionado del IFETEL, del Instituto de Telecomunicaciones, no bastaba la designación del poder político. Cada uno de los que han sido comisionados en estos 11 años, 12 años ya, tuvieron que pasar por un examen de conocimientos técnicos y jurídicos. Yo conozco ese examen, alguna vez fue público, y es complicadísimo. Se necesita ser especialista con dominio técnico de este asunto para tomar las decisiones que se le adjudicaron durante este tiempo al Instituto de Telecomunicaciones. Y esta decisión, este esquema que le confiere las resoluciones de asuntos técnicos y también políticos al IFT, hoy en día ha sido cancelada porque hubo una reforma constitucional el año pasado que eliminó el Instituto de Telecomunicaciones y en su lugar colocó a una Secretaría de Estado, una agencia digital que tiene rango de Secretaría de Estado, que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esa agencia está encabezada por un funcionario designado por la presidenta, de tal suerte que estamos regresando a la regulación que había en México hace 60 años, hace 6 décadas. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere manejar a los medios sin que haya organismos colegiados, criterios técnicos, voces plurales que se le opongan. Yo creo que, perdón por la extensísima respuesta, esto nos ayuda a ubicar esta reforma en el campo de las telecomunicaciones. Y entonces, como tú lo publicaste el 29 de abril, está en la página de Nexos, el artículo se titula Censura, Control y Oficialismo. El gobierno, si esto pasa, simple y llanamente hará con la comunicación mediática y de hecho con la comunicación social, perdóname la expresión, discúlpeme todos, lo que le venga en gana.
que podría decir de muchas maneras más ríspidas de lo que tú con tanta propiedad dices, sí, van a hacer lo que les dé la gana con algunas limitaciones, en fin. Esta propuesta de ley de la presidenta ha sido muy comentada porque hay un artículo absolutamente escandaloso, el artículo 109, que dice que la agencia digital, esta agencia encabezada por un funcionario nombrado por la presidenta Sheinbaum, va a poder bloquear las plataformas digitales tan solo con que se lo pida cualquier área del gobierno. No se establece reglas para esto. No, no, no. Tan solo con que quieran bloquear no solamente plataformas completas como en Facebook, como Netflix, en la definición de plataforma bloqueable puede incluir, por ejemplo, este espacio que tú tienes de video en una red digital, mi cuenta en Twitter, la cuenta de cualquiera que nos esté escuchando y viendo en Facebook o en Instagram o en cualquiera de estas redes, eventualmente esto podría bloquear un chat de WhatsApp, por ejemplo. Es ilimitado el poder que le da esta nueva legislación, incluso por encima de las libertades de comunicación, información y diversidad que da, que establece la Constitución en sus artículos sexto y séptimo. Es un escándalo. Es tan grande la inquietud que ha suscitado este artículo que mucha gente se manifestó en contra. Incluso, debo decirlo, hay voces preocupadas dentro del partido y en el gobierno y es altamente posible que este artículo sea modificado. El gran problema es que este artículo es el ejemplo más estridente, pero no el único, del control que quiere ejercer el gobierno en las telecomunicaciones, incluyendo las redes digitales y en la radio y la televisión. Hay muchos más. ¿Por qué? Porque el problema es en el esquema al que la nueva legislación obedece. La legislación que hemos tenido hasta ahora, que hoy sigue vigente todavía, fue creada, fue organizada. Esto me consta porque tuve la oportunidad de participar muy intensamente en la discusión de esa legislación en el año 2014, eh, tanto en los foros que se abrieron en las cámaras legislativas como de manera particular, conversando mucho con legisladores de varios partidos, sobre todo del partido entonces de la Revolución Democrática. Esta legislación fue creada para reglamentar los cambios constitucionales que ponían como autoridad principal y fundamental en este campo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo trabajo ya mencioné. Para eso fue hecha esta ley. Ahora, lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum es diseñar una ley que recoge muchísimas cosas de la ley todavía vigente, pero que tiene cambios relevantes para que el sentido de la ley, que era reglamentar el trabajo de un órgano colegiado y técnicamente especializado y autónomo y que actuaba de manera colegiada, se ha reemplazado por un funcionario que está a cargo de la Agencia de Innovación Digital. Y de esa manera hay artículos muy inquietantes. Alguno permitiría a la agencia digital revocar las concesiones de radio y televisión, eh, por ejemplo, tan solo cuando los concesionarios de alguna de estas autorizaciones para transmitir en radio y televisión infrinjan algún reglamento administrativo. Quiero explicarme. Las leyes tienen que ser muy precisas para establecer qué es lo que puede hacer la autoridad. La autoridad no puede hacer aquello que no está expresamente indicado en la ley. Sin embargo, en esta ley se establece como causal para revocar concesiones lo que digan las disposiciones administrativas, ¿cuáles? Las que sea. ¿Quién emite una disposición administrativa? Una Secretaría de Estado, un jefe de departamento, no el Poder Legislativo. Es decir, aquí se está autorizando a revocar concesiones por cualquier infracción a un reglamento que ahorita posiblemente no exista. De tal manera que esto le da una manga anchísima, una discrecionalidad inusitada al gobierno federal
para o castigar a los radiodifusores cancelándole la concesión en un caso extremo, o tan solo para mantener la amenaza de que la concesión puede ser suspendida o de plano cancelada y nuestros radiodifusores que tampoco son, tú conoces a muchos, Jorge, empresarios especialmente dispuestos a defender la libertad de expresión, al contrario, pues van a tener esta forma de presión adicional si es que esta legislación es aprobada. Finalmente, Raúl, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el fin político último de esto? Yo creo que un propósito político, no sé si el último, es O amedrentar, el sí, principal. y crear inquietud en los medios de comunicación. Ahorita hablo de que quizás sea el último, y crear inquietud entre quienes escriben, opinan, editan, toman decisiones, hacen videos en medios de comunicación de toda índole. Si los creadores de contenido, sea un periodista en una redacción o un autor de videos en YouTube o un diseñador de memes para Instagram, quienes sea, saben que un contenido incómodo ¿para quién? Pues para el gobierno, que es que toman estas decisiones, puede llevar a la cancelación de su espacio que algunos hacen de manera lúdica, pero muchos viven de ellos y se comunican y se expresan entre el resto de la sociedad a través de estos espacios. Bueno, esta persona de manera inevitable se autocensurará, propiciar la autocensura, creo que es un propósito inicial. Censurar cuando les haga falta sería el otro. Y finalmente, contribuir a la creación mejor dicho, a la abolición de la investigación periodística incómoda y de la crítica periodística y pública desfavorable al gobierno. Y Ya con controlan esto, y han perdóname, descatalogado el Raúl, acceso a la información, ya controlan las cámaras legislativas. El gobierno actual controla muchas cosas, no ha logrado controlar a los medios de comunicación, en donde hay muchos intereses y excesos y contenidos discutibles, pero cuya pluralidad es esencial para la democracia mexicana. No creo que incluso con esta ley, llegaran a controlar todos los medios, pero sí sería mucho más difícil expresar críticamente puntos de vista que no le gusten al gobierno, como lo empezó a hacer ya en los últimos años, desde fines del gobierno del Obrador y también en el primer año, pero en los primeros meses del gobierno del presidente Sheinbaum, hemos constatado cómo cada vez hay menos comentaristas críticos en la televisión, en la radio, en muchos periódicos. De hecho, casi se pueden contar con los dedos de la mano los periódicos que hoy mantienen columnistas con puntos de vista que no le gustan al gobierno. Esto que ya hicieron en algunos medios lo quieren extender al entorno digital completo y, insisto, no lo van a lograr, pero van a están creando ya un clima de atemorizamiento, de autocensura y por lo tanto de inhibición a la crítica pública. querido Raúl, gracias. Nos dejas pensando. Te pediría por último, y para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué tarea, no es qué tarea nos dejes, sino qué tareas son las que México necesita que llevemos a cabo? Caray, pues yo te diría, fundamentalmente, mantener y cuando no exista, crear y cuando ya exista, expandir el ánimo crítico. Creo que México está pasando por una etapa muy difícil, entre otras cosas, por la tendencia de muchísima gente a resignarse con lo que hay. Hay gente, no sé si legítimamente, pero realmente convencida de que las cosas van bien. Pues si vamos a las estadísticas, si vamos a los hechos, si vamos a las cifras reales de la salud, de la educación, de la economía, pues las cosas no van bien en México y con una tarea, una obligación
si es que somos ciudadanos de veras, es informarnos no solamente en las mañaneras en donde se distorsiona la verdad o se dice la verdad del gobierno o se inventan verdades a medias. Hay que atender a información no complaciente para saber qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo está nuestro país delante del mundo, en donde las cosas tampoco están del todo halagüeñas. Y yo diría que si tenemos información diversa, si accedemos a fuentes de información que no son complacientes y creamos o consolidamos un ánimo crítico, pues seremos ciudadanos dispuestos a no resignarnos ante muchas cosas, que es como deben ser, finalmente, con un punto de vista independiente, defensor de la pluralidad, tolerante siempre, pero también críticos, es como yo concibo a la auténtica ciudadanía. Raúl, muchas gracias. Nos dejas con un muy grato sabor de boca. Te seguiremos leyendo, desde hace mucho tiempo lo hacemos y por ahí, en alguna otra ocasión, pac, pac, te tocaremos la puerta. Cuando quieras, Jorge, te agradezco mucho tu interés en mis puntos de vista y tu invitación tan generosa a este espacio. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, ha sido el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor, periodista, articulista, pero bueno, también es hora de decirle gracias a usted, porque bueno, nos ve, nos oye y participa. Lo esperamos la próxima.